Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un gusto tenerlos por acá, todos ustedes. También le damos la bienvenida a todos los que nos van a escuchar y los que nos sintonizan a través de nuestros medios sociales, ¿verdad? Hay mucha gente que nos escucha, que nos siguen, y les damos las gracias a ellos por hacerlo, y esperemos que se puedan edificar con esta palabra de gracia, ¿no? Explicándolo y enseñándolo lo más responsablemente que podamos, ¿verdad? Eso es lo más importante. En esta tarde que nos regala el Señor vamos a terminar con esta serie de estudios titulado El carnal versus el espiritual. Hay cosas que no se pueden quedar en el tintero, entonces es importante enseñarlas. En las últimas dos clases, bendecidos, que hemos hablado de este tema, en la primera clase dimos varias definiciones, ¿verdad? Y nos enfocamos en Filipenses 3, del 1 al 21. En la segunda clase usamos como base bíblica Hebreos 9, del 8 al 28 y 10, del 1 al 18. Y en la segunda clase hablamos del problema de la conciencia, ¿correcto? Las personas carnales que tienen problemas de conciencia recurren a la obra, recurren a los sacrificios, a la ley, algunos de ellos no todavía, sorprendentemente. Pero lo que insta a esas personas es una conciencia de pecado. Cuando se ignora lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, entonces tenemos conciencia de pecado. Es obvio, si para ciertas personas el pecado todavía está vigente, todavía te puede condenar, todavía te puede mandar al infierno, aún siendo cristiano, aún siendo creyente, aún después de haber nacido de nuevo, ese creyente continúa en ignorancia en ciertas áreas doctrinales, ¿verdad? De la verdad bíblica, doctrinas, enseñanzas, en ciertas áreas de la enseñanza sana o de la sana doctrina, todavía sigue pensando en condenación, etcétera. Entonces lo que lo va a acusar es su conciencia. Y dijimos que para muchos de ellos, por ejemplo, Hebreos 9, 8 al 28 en adelante, 10, 1 al 18, es muchas veces un terreno aún no explorado para muchos de nuestros hermanos que nos escuchan. Entonces, la idea de estos estudios bendecidos pues no es ni hacer quedar mal a nadie, ni regañar a nadie, sino que sencillamente es exponer una diferencia. Y al final del día, si los bendecidos que nos escuchan lo ponen en práctica, pues lo que van a tener es una limpia conciencia, van a vivir en reposo, van a vivir seguros, no porque nosotros lo digamos bendecidos, sino porque esperamos poder presentar evidencia de la palabra, ¿no? En el primer estudio que dimos es claramente que el apóstol Pablo está hablando de aquellos que guardan la ley, y él dice que son carnales. Está claro el contexto de lo que el apóstol Pablo está hablando. Y él dice como ejemplo, ¿no? Él se pone de ejemplo. O sea, si alguno tiene de qué gloriarse, ¿dónde? En la carne. Yo más. Circuncidado al 8º día, etcétera. Entonces él menciona sus cualificaciones, sus características como fariseo. Entonces podemos concluir de que el fariseo, el que guarda la ley como lo hacía Pablo, es una postura de la carne, no es una persona espiritual. Para llegar a la parte espiritual, ¿qué hizo él? Renunció a todo eso, ¿correcto? Renunció a todo eso. En Hebreos, en la segunda clase, entendemos que una vez nosotros comprendemos el sacrificio perfecto de Cristo, sin mancha, Dios dice que se presentó una sola vez. Entonces sabemos que ese sacrificio quita de en medio el pecado, porque lo dice ahí, no porque lo decimos nosotros, bendecidos. Ahí claramente dice que el sacrificio de Cristo reemplaza el antiguo pacto.
le da fin a los machos cabrillos, a los becerros, a la ley, porque dice que se hacían conforme a la ley, ¿verdad? Y también dice que sacrificios y ofrendas no te agradaban, que se hacían conforme a ¿qué? A la ley. A la ley. Entonces, queremos que nuestros bendecidos, igual que nosotros, porque nosotros necesitamos refrescarnos, ¿verdad?, de vez en cuando con este conocimiento, porque al fin y al cabo andamos un cuerpo de carne, ¿no? En esta oportunidad vamos a dar 5 definiciones más del carnal, y vamos entonces a ir al contexto bíblico que quiero compartir con ustedes. El carnal bendecido es contencioso, quiere decir que le gusta contender, le gusta pelear, le gusta discutir. Le encanta eso. El carnal es envidioso. Este es un problema hoy en día, bendecido. El carnal idealiza a los hombres, a los líderes terrenales. A los líderes terrenales. Esos líderes pueden ser políticos, filósofos, hasta espirituales, bendecidos. Hay gente hoy en día dando la vida por líderes políticos. Yo sé que ustedes se pueden imaginar qué es lo que está pasando en estos tiempos. En aquel entonces, en Corintios, los filósofos, que era Sócrates, Aristóteles, Platón, líderes espirituales, la gente identificándose con pastores, con organizaciones, con religiones, idealistas, bendecidos, dando la cara por cosas terrenales. El carnal no entiende las doctrinas profundas del Evangelio. Pablo le llama a esas doctrinas profundas viandas. Solo que pueden, leche. Leche. Son niños en Cristo, bendecidos. Los niños viven de manera condicional siempre, ¿no? Sí. Los niños siempre viven en una relación condicional con sus padres, ¿no? Te portas bien, recibes. Te portas mal, no recibes nada. Viven en miedo por ser castigados, etcétera. También hacen cosas inesperadas, inmaduras, ¿sí o no? Los niños son por eso que son niños. Todos los extremos son malos, obviamente, ¿no? El espiritual bendecido, a ver si me cabe aquí, porque pon en tus notas, está determinado a predicar solo a Cristo y a este crucificado. Está determinado a predicar solo a Cristo y a este crucificado. En otras palabras, lo que Él hizo por nosotros, ¿no? Punto número 2. Habla sabiduría de Dios. La locura de Dios, ¿no? ¿Saben cuál es la locura de Dios? El Evangelio. La locura de la predicación, ¿no? Habla la sabiduría de Dios. Pon entre paréntesis en tus notas el Evangelio. Se preocupa por predicar de Cristo solo, no líderes, ni políticos, ni filósofos, ni líderes terrenales, ni espirituales, ni religiones, ni organizaciones. Número 3. Es humilde y no contencioso. Es humilde y no contencioso. El apóstol Pablo decía, fui a vosotros con temor y temblor, siendo él el perito arquitecto del Evangelio. Sin embargo, era humilde y no contencioso. Y último punto, se gloría en Cristo Jesús. Se gloría en Cristo Jesús. Hoy terminamos rápido, bendecido.
se gloría en Cristo Jesús. Vamos a ir a 1 Corintios 1:11, por favor. Vamos a verificar estos puntos que te he dado en esta tarde. 1:11. 1 Corintios 1:11. Gloria al Señor. Este evangelio hace bien, ¿verdad, bendecidos? Nos hace bien, nos libera, nos ayuda. Dice el apóstol Pablo, porque me ha sido declarado de vosotros, o sea, en cuanto a ellos, ¿no? Hermanos míos, por los que son de la casa de Chloe, que hay entre vosotros, ¿qué cosa? Contiendas. Y después les dice que son carnales y no espirituales. O sea que el carnal es contencioso, le gusta pelear, le gusta discutir. No con el propósito de edificar, sino que sencillamente es una actitud egoísta de la persona. Versículo 12, pero digo esto, que cada uno de vosotros dice, mira lo que dicen, yo cierto soy de Pablo, mas yo de Apolos, mas yo de Cefas, mas yo de Cristo. Bendecido, eso es una actitud dañina para la iglesia. Nosotros como creyentes no tenemos que tomar posturas ideológicas o idealizar a hombres terrenales. Porque la razón la da en el versículo 13. Es dividido Cristo, fue crucificado Pablo por vosotros. Si el único que fue crucificado por nosotros se llama Jesucristo, nosotros defendemos a Jesucristo y su evangelio y su palabra y su verdad. Cuando nosotros entramos en estos asuntos de líderes terrenales bendecidos, lo único que se hace es dividir a las personas y no edificar a las personas. Porque muchas veces se llega hasta el fanatismo tan malo y tan absurdo de dañar al prójimo, ¿no? De dañar al prójimo. Y por cosas terrenales, pero el apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo, porque él se incluye en el versículo 12, dice, yo cierto soy de Pablo. O sea que hay personas que decían, no, yo soy de Pablo. Otros, no, yo soy de Apolos. Yo soy de Cefas. ¿Quién era Cefas? Pedro. Y hay otros que decían, no, yo soy de Cristo. Entonces el apóstol Pablo dice, ¿es dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? El bautismo de nosotros es en Jesucristo, por el Espíritu. Ve al capítulo 2, versículo 1, por favor. Capítulo 2, versículo 1. ¿Estamos ahí? Dice, y yo, hermanos, cuando vine a vosotros, no vine con excelencia de palabra o de sabiduría. Yo espero que tengas en tus notas humanas, ¿no? Sí. Palabras y sabiduría humanas. Sí. Para anunciaros el testimonio de Dios. En otras palabras, lo que Dios testifica. Lo que Dios testifica es su testimonio. Quiere decir que no es un testimonio con una fuente humana, sino que es algo de Dios. Para anunciaros el testimonio de Dios, porque había determinado no saber cosa alguna entre vosotros, sino ¿a quién? A Jesucristo y a este crucificado. Un solo conocimiento, el sacrificio de Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Yo no quise tener otro conocimiento hacia ustedes para edificarlos. ¿Por qué él dice eso, bendecido? Por lo que dice en el versículo 1, para anunciaros el testimonio de Dios. El testimonio de Dios no es ideología de gente terrenal, bendecido. El testimonio de Dios es acerca de Jesucristo. Mira lo que dice Romanos 1. Romanos 1, del 1 al 3.
¿Estamos ahí? Romanos 1, del 1 al 3. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, separado para el evangelio de Dios. En otras palabras, separado para anunciar el testimonio de Dios. El evangelio de Dios es su testimonio. Porque el evangelio contiene un testimonio, contiene una verdad histórica. Dice que él había antes prometido el evangelio por sus profetas en las Santas Escrituras. Mira, acerca de qué o de quién es ese evangelio. Acerca de su Hijo Jesucristo, el Señor nuestro, el cual fue hecho de la simiente de David según la carne. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice en 1 de Corintios capítulo 2, versículo 1, dice, para anunciaros el testimonio de Dios. ¿Pueden regresar a Corintios? 1 Corintios 2, 1. Dice, para anunciaros el testimonio de Dios. Y en el 2 dice, porque había determinado no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué? Porque el evangelio de Dios es acerca de su Hijo. Por eso es que el apóstol Pablo no puede hablar de otra cosa sino de Cristo, porque él estaba anunciando el testimonio de Dios. Y estuve yo con vosotros, ¿en qué? Bendecido el apóstol a los gentiles. Humildad. El espiritual es humilde y no contencioso. Qué diferencia, ¿no? A los que son contenciosos. En temor y mucho temblor. Pon tus notas ahí, por favor. Yo creo que yo te lo había dado entre paréntesis. Por el compromiso de su ministerio. Por el compromiso de su ministerio. Por eso es que él dice y habla así con debilidad, en temor y mucho temblor, por su compromiso con su ministerio. Ese temor y ese temblor y esa debilidad hace falta hoy en día, bendecidos. Hoy en día lo que tenemos son gente con altivez, gente que piensan que solo ellos tienen la verdad. Gente que no tiene misericordia al hablar de otras personas. Pero el evangelio no es eso, bendecido. Mira lo que dice el 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No es lo elocuente que seamos, bendecidos, sino lo que sale de nuestra boca, el contenido de nuestra palabra para edificar a la iglesia, bendecido. Porque podemos tener mucha sabiduría, ¿no? Podemos tener una riqueza del idioma español espectacular. Pero si no hablamos de Jesucristo, no tenemos nada, bendecido. Si no hablamos de nuestras propias revelaciones y nuestras propias cosas, nuestros propios inventos y nuestros propios logros, eso es sabiduría humana. Dice, sino con demostración del Espíritu y con poder. Para que vuestra fe, aquí está lo importante, no sea en la sabiduría de hombres, más en el poder de Dios. Gloria a Dios. ¿Qué es el poder de Dios? Amén. El Evangelio. Porque no me avergüenzo del poder de Dios, porque es poder de Dios para salvación para aquellos que creen, ¿no? Dice el 6. Empero hablamos sabiduría entre los perfectos, los espirituales, ¿no? Y sabiduría no de este mundo ni de los príncipes de este mundo que vienen a nada. Mas hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la cual está encubierta, la que Dios ordenó antes del mundo para nuestra gloria. Ve por favor ahí mismo al capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Recuerda que estoy probando los puntos que te di, ¿no? Dice el apóstol Pablo, y yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. Mira, bendecido, aquí está lo que estamos hablando. Sino como a qué? Como a carnales, como a niños en Cristo.
Estas personas bendecidos vivían como niños. Los niños viven en temor, viven en competencia con los unos, ¿verdad? Un niño quiere ser primero siempre que el otro, siempre. Son contenciosos, son envidiosos, son carnales. ¿Por qué? Porque cuando una persona es carnal, quiere decir que el espíritu no gobierna sobre su carne. Porque el espíritu y la carne siempre están en contienda, ¿no? Eso lo dice en Gálatas. Dice, como a niños en Cristo, os di a beber leche. Esas son doctrinas básicas. Pon en tus notas, doctrinas básicas. Os di a beber leche. Los niños que toman leche no pueden masticar, ¿verdad? Tú les pones algo duro, por naturaleza, por un acto de sobrevivencia de ese niño, lo que hace es que lo tira. No tragan. Lo cogen así y lo tiran cuando es algo duro. La leche se la tragan porque son niños. Y no vianda doctrinas profundas, como te lo dije ahorita. Porque aún no podíais ni aún podéis ahora, porque aún sois, ¿qué cosa? Carnales. Porque mientras que hay entre vosotros envidias y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Bendecido, ¿cuántos, diría yo, niños en Cristo evangélicos andan por allá en las calles manifestándose, defendiendo hombres terrenales, en contiendas, en disensiones, en envidias, airados, contenciosos? Dice el 4, porque diciendo el uno, y aquí está la razón, yo cierto soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? Bendecidos, tú y yo queremos ser espirituales. Tú y yo queremos defender, vivir, contender por la verdad del Evangelio, no por hombres, porque hacer eso son características de un carnal, de un niño en Cristo. Y nosotros queremos pasar de niños a maduros en Cristo Jesús. Dice el 5, ¿quién es pues Pablo? ¿Y quién es Apolos? Sino ministros por los cuales habéis creído. Y cada uno conforme a lo que el Señor le dio. Yo planté, Apolos regó, mas ha dado Dios el crecimiento. O sea, al final del día Dios es el que tiene toda la gloria y toda la honra de lo que nosotros somos y creemos, ¿verdad? Dice el 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Empero el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su propio galardón conforme a su propia labor. Diferentes funciones, ¿no? El que planta hace una función y el que riega hace una función. Como lo haga cada quien, cada uno de ellos, pues recibirán su galardón de acuerdo a su labor. Pero los dos son una misma cosa, porque al fin y al cabo ninguno de los dos determina el crecimiento espiritual de la persona, eso lo determina Dios. Y es un asunto de humildad, bendecido, es un asunto de gloria. Dice, cada uno recibirá su propio galardón conforme a su propia labor. Porque nosotros colaboradores somos con Dios, le ayudamos a Dios, colaboramos con Dios, porque Él lo ha determinado de esa manera. Vosotros labranza de Dios sois, edificio de Dios sois. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como sabio maestro de obra, puse el fundamento, mas otro edifica sobre él. Empero cada uno vea cómo edifica sobre él. Porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Por qué él dice eso, bendecido? Porque estos hermanos carnales y niños en Cristo estaban tratando de poner fundamentos como Pablo, Cefa, Apolo, etcétera, etcétera, etcétera. A los líderes, a los filósofos. Entonces de ahí del 11 quiero que brinques al 21, por favor. Al 21. ¿Qué dice, bendecidos? Claro, ¿no? Así que ninguno se gloríe en los hombres,
Porque vuestras son, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. En otras palabras, bendecidos como espirituales, no nos tenemos que estar gloriando en nadie, porque eso lleva a contiendas, eso lleva a actitudes envidiosas, eso nos da evidencia de que no entendemos la verdad del Evangelio. Somos niños en Cristo, no podemos comer vianda, sino que solamente leche, las doctrinas básicas del Evangelio. Regresa al capítulo 1, versículo 23. Capítulo 1, versículo 23. Ahí mismo estamos. Vamos a leer desde el 22, por favor. 1:22. Y después concluimos el estudio. Dice: porque los judíos piden señal y los griegos buscan ¿qué? Sabiduría. Hay gente que quieren señal y señal y señal, ¿verdad? Panes y peces. Y hay otra gente que quieren filosofar. Cuando el apóstol Pablo habla griegos buscan sabiduría, está hablando de Sócrates, Aristóteles, todos estos grandes sabios de aquel entonces, con ideas, ¿verdad? Pero esas ideas y esas filosofías, bendecidos, no tienen la verdad. No tienen la verdad. La verdad está en el Evangelio de Cristo. Dice: porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría. Aquí está la diferencia del mundo a nosotros, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es a los judíos ciertamente tropezadero y a los griegos locura. A los judíos, ¿por qué? Porque no creen que Él es el Mesías. Y a los griegos, ¿por qué? Porque son tan con doctrinas paganas que dicen: a esta gente hablan de la resurrección, tan loco. Dice que es a los judíos ciertamente tropezadero y a los griegos locura. Empero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios, ¿qué es qué? El Evangelio. ¿Por qué la locura de Dios el Evangelio? Porque en el 18 dice: porque la predicación de la cruz locura es a la verdad para los que perecen, mas para nosotros que somos salvos, poder de Dios. Entonces, la locura de Dios es poder y es el Evangelio. Porque la locura de Dios es más sabia que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes las cosas necias del mundo escogió Dios para confundir a los sabios, y las cosas débiles del mundo escogió Dios para confundir a los que son fuertes. Y las cosas viles del mundo y las menospreciadas escogió Dios, y las que no son, para deshacer las que son, para que ninguna carne se jacte en ¿qué? En su presencia. De Él, empero, sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención. Jesús para ti y para mí, bendecido, es tu conocimiento de la verdad, tu justicia, tu santificación y tu redención. En Cristo está todo eso para ti y para mí. No está ningún líder humano, no está en ningún político, no está en ningún, entre comillas, guía espiritual, no está en ninguna organización religiosa. Está en Cristo Jesús. Y el 31 te lo dice: para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No es Apolos, no es Pablo, no es Cefas,
No es Sócrates, no es Aristóteles en aquel tiempo, no es sabiduría humana, no, es Cristo Jesús. El que gloríe, ni Martín Lutero, ni Juan Calvino, nada bendecido. Aquí es Jesucristo solamente. Por eso es que el espiritual está determinado a predicar solo a Cristo y a este crucificado. Entonces, en conclusión, bendecido, en conclusión, el espiritual, según la primera clase, apúntalo por favor, vive bajo el nuevo pacto. El espiritual vive bajo el nuevo pacto. Eso es imperativo, bendecido. Determinante ¿para qué? Para tu salud espiritual. Tienes que pasarte del viejo pacto al nuevo, bajo el régimen del Espíritu y no bajo el régimen de la ley. Bajo el régimen del Espíritu y no bajo el régimen de la ley. Por lo tanto, el espiritual no vive bajo obras, sino que vive por fe en la obra de Cristo Jesús. Sino que vive por fe en la obra de Cristo Jesús. Según la segunda clase, bendecidos, que tuvimos, el espiritual vive en una limpia conciencia. El espiritual vive en una limpia conciencia, sin culpabilidad. Sin culpabilidad. Sabiendo que Cristo, con una sola ofrenda, nos ha hecho perfectos. Recuerda que la semana pasada dijimos que lo único que puede quitar la mala conciencia es Cristo. Sabiendo que Cristo, con una sola ofrenda, nos ha hecho perfectos. Y según la clase de hoy, el espiritual solo se gloría en Cristo Jesús. Más nada, bendecido. Más nada. Amén. Con eso concluimos las 3 clases. El próximo martes, si Dios quiere, traeremos una enseñanza nueva. ¿Tienen preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar en cuanto al tema?